Muy bien. No sé los que habéis estado mirando hoy vuestro móvil, pero veréis que os he inflado a mensajes esta mañana, ¿no? No sé cuántos los habéis leído. A veces me da apuro, ¿no?, enviar, porque recibimos tantísimos mensajes en otros grupos que a veces a mí me da apuro enviarlo, ¿no? Pero bueno, no quiero enrollarme con el tema de los mensajes, pero quiero agradecer a Dios el hecho de que he enviado el bosquejo por el teléfono esta mañana, el bosquejo de lo que va a ser la enseñanza de hoy, porque la he imprimido y me la he olvidado. Se me ha olvidado en casa, pero tengo aquí mi móvil, así que la tengo aquí en el móvil. Y nada, sin más, quiero entrar a compartir lo que estoy convencido que es una palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Hemos cantado antes. Es muy fácil cantar. Te entrego mis manos, te entrego mis pies, mi corazón, te lo doy todo, pero luego la realidad es que es una mentira. Quiero ser muy sincero, porque seguimos viviendo y usando nuestras manos, nuestros pies, para las cosas que a nosotros queremos, nos gusta. Y así que no cantemos más mentiras. Lo digo en plan broma, ¿no? Yo sé que puede sonar como un jarro de agua fría. Que esto sea una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que cuando cantamos, Señor, te entrego mi vida a ti, sea de verdad. Sea de verdad. Si lo quieres hacer. Si lo quieres hacer. Pero no le digas, Señor, te entrego mi vida, mis manos, mis ojos, mis pies, mi mano, todo mi corazón y todo mi ser, si luego no lo vas a hacer. Porque la palabra de Dios dice que es mejor no prometer y no cumplir. No sé, a ver si lo digo bien. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque aquí al final nos estamos engañando nosotros a nosotros mismos. Y esta mañana Dios puso en mi corazón una serie de enseñanzas y cuando me senté para plasmar por escrito lo que había venido a mi mente, pues de alguna forma yo estoy convencido que Dios empezó a darme una serie de palabras para nuestra congregación en esta mañana. Yo creo, hermanos, que es el tiempo de que esta congregación se ponga a trabajar de verdad. Me vienen muchos pensamientos a la mente y tengo que tirar de dominio propio para no expresar todo lo que me viene. Tenemos el potencial y la capacidad de poder transformar el mundo que está a nuestro alrededor. Porque somos la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, por lo menos parte de esa iglesia, que son millones y millones. Nosotros somos una parte porque Cristo está con nosotros y porque el Espíritu Santo nos ha llenado de la cabeza hasta los pies. Y también porque hemos sido llamados con un propósito. Amén. Así que repite para ti mismo o conmigo: he sido llamado con un propósito. Yo tengo que entender esto, porque si no lo entiendo, lo único que estaré es viviendo una religión llamada evangélica, por así decirlo. Y perteneceré pues a una denominación que tiene su doctrina y tiene su declaración de fe. Pero Dios nos ha llamado para ir un poquito más allá de todo esto. Dios nos ha llamado con un propósito. Y voy a intentar ilustrarlo de forma práctica. ¿Cuántos habéis salido del mundo de las drogas? Levantad las manos. Vale. ¿Podéis venir todos aquí? Drogas, adicción, alcohol. No quiero avergonzar a nadie, pero yo quiero haceros ver que de forma práctica, pero de verdad, que hemos estado enganchados a la droga, no que te fumaste un canuto un día. Porque a veces somos muy dados, caray, sí.
Vale. A ver, de forma práctica, a ver si me puedo explicar. Aquí hay un punto de conexión que os conecta, que es el lugar de donde Dios os sacó. Y no os sacó para que vengamos aquí los domingos, cantemos 4 canciones, escuchemos al pesado del pastor o quien comparta ese día y volvamos a la rutina de nuestra vida. Tampoco os sacó para daros una esposa o un esposo. Todo eso viene y es necesario. No os sacó de la calle para que ahora estuvierais en un trabajo y ganarais 1.000, 1.200, 2.000, 3.000, aquellos que tienen el privilegio de ganar. Y eso es el todo. Dios no me sacó de las drogas para que mi vida fuera mejor. Dios me sacó de las drogas con un propósito. Cuando nadie dio un duro por vosotros, Dios contaba con vosotros. Y en su plan eterno, Él ya contaba con vosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, cuando le agradó a Dios alumbrar o anunciar a su Hijo en mí, Él vino a vuestro encuentro. En el momento en que vosotros lo necesitabais, Dios vino a vuestro encuentro. ¿Y qué hizo? ¿Os cambió? ¿Os transformó? ¿Os llenó de su Espíritu Santo? ¿Os salvó? ¿Perdonó vuestros pecados? Tenéis que entender que tus pecados, los tuyos, se me blabla la lengua, todos, se me traba la lengua, vuestros pecados han sido quitados, vuestra vida ha sido limpiada, habéis sido perdonados, Dios los ha mandado a lo más profundo del mar y ahora se ha olvidado totalmente de ellos. Aunque vengan a vuestras mentes lo malos que habéis sido en el pasado, Dios ya no se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque ahora sois nuevas criaturas en Cristo. Ahora, ¿qué vais a hacer con esto? ¿Qué vais a hacer con este punto de conexión? Pues lo primero que yo os animaría a hacer es a tener una reunión al mes para juntaros, para ver cómo lleváis el tema de las drogas, para orar los unos por los otros y para usar esa reunión, para contactos que tengáis fuera, poder traerlos y decir, todos estos Dios un día nos cambió. Y da igual si fue de la heroína, si fue de la cocaína, si fue del alcohol, si fue del JB, si fue del gin tonic, da igual. A ver, a mí me gusta un gin tonic de vez en cuando, ¿no? Pero con esto no estoy diciendo nada. Dios os llamó con un propósito y vuestra conexión es el lugar de donde Dios os llamó. Así que yo os pido, célula de drogadictos. Pues suena fatal, ¿eh? A lo mejor desaparece dentro de 2 meses. ¿Dónde están? Y están todos en el bar de la esquina, ahí, tú. En las cañas, ¿no? Ahí, no sé si ya existe ese lugar. Bueno, lo que quiero es hacer ver a la congregación que todos tenemos puntos de conexión. Yo nunca no he probado un canuto, no he probado un porro en mi vida. Pero he estado en otros lugares, en otras cosas de las que me avergüenzo. Pero Cristo me salvó, me transformó y creyó en mí. Aleluya, aleluya. Y me salvó con un propósito. Así que, Juan Luis, David, no recuerdo tu nombre. ¿Es la primera vez? Ah, pues mira, Vicente, bienvenido. Vicente. Sí. O sea, has venido y te hemos sacado. Vicente, te llamas como mi consuegro que se llama Vicente y como mi cuñado que se llama Vicente. Sí, no, gracias por salir. Qué bueno verte, Vicente, encantado de conocerte. Me llamo Juan, soy andaluz, o sea, aunque no...
De Granada. Así que bienvenido. Pedro, José Rafa, Carlos, David, Marisol y perdona que no, y Marta. Sí, el caso es que te tengo ahí en el WhatsApp y tal. Dios os salvó con un propósito. Sois valiosos, no importa lo que haya sido vuestro pasado, que vuestro pasado no os enganche ni os atormente. Dios os salvó y os cambió. Y ahora tenéis un punto de conexión y os tenéis que poner a trabajar. Y os tenéis que poner a trabajar. Amén. Amén. Podéis. Me encanta esta célula, ¿eh? Bueno, una célula, un punto de conexión. Y la verdad, a veces nos avergonzamos de lo que ha sido nuestra vida. Pero cuando Cristo nos ha salvado, no nos da vergüenza a veces de expresar lo que somos, porque ahora somos nuevas criaturas. Bien, ¿cuántas viudas hay? Levantad la mano. Una, viudas que vivan solas, que no hayan rehecho su matrimonio, porque algunas han rehecho su matrimonio, gloria a Dios. Tenéis un punto de conexión. Mujeres mayores, no digo de 50, de 60, sino hay cosas que os conectan. Y a veces vivimos solos y somos parte de una congregación. Así que tenemos que buscar qué es lo que nos conecta los unos a los otros, porque la iglesia es una red, y es una red viva, es una red activa. Y Dios se mueve a través de esa red. ¿Amén? Aquí deberían de haber más toxicómanos. Bueno, me explico bien. Hay muchos toxicómanos fuera, pero hay toxicómanos que un día estuvieron aquí y hoy no están, porque necesitaron de esa red. Esa red. O sea, de un punto de conexión que les ayudara a no volver atrás. Por eso tenéis un reto, Juan Luis, y todos los que habéis pasado al frente. El reto es no solamente conectar con aquellos que Dios va a traer, porque cuando la iglesia sea una red y esté preparada, Dios va a traer la gente. Sino conectar con ellos para que las almas que Dios traiga no se vayan, no se pierdan, por falta de conexión con la iglesia. ¿Con quién puedo conectar yo? No lo sé. Ay, los guapos, bueno. Los chulimanes. A ver, si yo tuviera hoy... Yo siempre he sido muy presumido, ¿eh? Es verdad. Con muchos complejos, pero siempre he sido muy presumillete. Hoy, si yo hoy tuviera 30 años, yo sería uno... ¿Sabéis cómo? Yo estoy convencido, ¿eh? Sería un chico de gimnasio con los brazos, piernas y barriga tatuada. Porque es lo que se lleva. Es lo que se lleva. Es más, con mi edad estoy pensando en empezar a asistir al gimnasio y no voy a decir tatuarme, pero bueno. Pero hay cosas que nos conectan. Y Dios nos ha conectado, o sea, a ver, el que está a tu lado no lo escogiste tú, lo escogió Dios. Entonces tú no tienes derecho de rechazar al que está a tu lado. ¿Por qué? Porque lo escogió Dios. Y lo escogió con un propósito. Y es que, Lidia lo ha dicho antes, en Efesios capítulo 1, el propósito era que la iglesia lo llenara todo porque es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Amén. ¿Estáis conmigo? Yo no sé cuántos de los que estáis aquí queréis trabajar para Dios. De verdad, pero de verdad, ¿eh? No me digáis que queréis trabajar y luego tenemos un culto el viernes y no viene nadie. Es así. Es así. Al pan, pan y al vino. Pero si yo quiero trabajar para Dios, yo tengo que saber
¿qué puedo hacer? ¿A través de qué Dios me puede usar? ¿Cómo me puede usar? ¿Cuáles son los talentos que Dios me ha dado? ¿De qué me sacó Dios? ¿Y cómo voy a usar la vida que yo tuve para que otros puedan llegar a conocer a Cristo? El punto de conexión de chutaos. No, perdón, no, lo digo en plan... No, perdón, igual se suena mal. El punto de conexión. Tenéis que recuperar, trabajar para alcanzar a toxicómanos que estuvieron y hoy no están aquí. Amén. ¿Estás conmigo? Es importante. Génesis 15. Ya se me ha ido 20 minutos. Génesis 15. Versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, no Abraham, sino Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, y le responde a Dios, y le dice: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí, o sea, descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Se estaba refiriendo a su criado Eliezer. Luego vino a él palabra de Dios diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Y qué hace Dios? Lo lleva fuera. Lo saca. ¿De dónde? No sabemos de dónde. Solemos decir que lo sacó fuera de la tienda, pero puede ser que lo sacó de donde él estaba delante de su tienda y se lo llevó al monte. Uno de los mejores lugares que dicen que hay de España para poder ver las estrellas es la isla de La Palma. La isla de La Palma. Hay un observatorio y todo, no sé si lo habéis oído. Y en las Islas Canarias. Y lo llevó fuera. Y seguramente se lo llevó, lo sacó de su familia para que pudiera contemplar las estrellas desde un punto donde las podía ver como en ningún otro lugar. Esto pienso yo, no lo sé. Dice, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, y yo creo que Abraham le dijo: no, es imposible, solamente la Vía Láctea, que es la galaxia a la que pertenece nuestro sistema solar, las estrellas son incontables. Dice, lo llevó fuera, y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6 es la clave de lo que nos lleva a trabajar, a activarnos para Dios. Le dice: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué significa? Que posiblemente en ese momento le creyó de verdad a Dios. Y hasta ese momento él había caminado en forma en que sí creía en Dios, pero no le creía con esa fe que le justificó delante de Dios. Dice, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Antes de ese pasaje, Dios ya le había hablado varias veces a Abraham. No fue el primer momento en que le habla. Y respecto al futuro que el Señor había pensado para con él. Encontramos al final en Génesis 11, vemos los descendientes de Noé, y hay toda una lista, ¿no?
Y Abraham pertenecía a los descendientes de Sem. Y esto es curioso, ¿no? Si calculáis, porque ahí están los años, eso lo hice yo un día. Desde Sem hasta Abraham, yo calculé los años que habían pasado. Abraham fue contemporáneo de Sem. Sem era uno de los hijos de Noé. Sem aún vivía cuando Abraham nació. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Porque si la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es sí, es verdad lo que dice. Entonces, cuando llegues a casa, te lees la genealogía, coge una calculadora y calcula. Vale. Taré, que era el padre de Abraham, sale de Ur de los Caldeos. Y se lleva con él, ¿a quién? A Abraham y a Lot, a su nieto Lot. ¿Vale? Y Abraham sale de Ur de los Caldeos. Y muere Taré. Entonces, cuando muere Taré, el padre de Abraham, el abuelo, cuando muere Taré, Dios habla a Abraham. Y lo encontramos en Génesis 12. No nos da tiempo de leerlo todo, pero es interesantísimo ver cómo Dios trabaja. 12:1, Génesis dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Estás conmigo? Menuda promesa que Dios le da a Abraham. Y se cree que Abraham en ese momento tenía 75 años. Y Abraham le cree. Pero sencillamente le cree, como muchos de nosotros hemos creído en Jesús o en Dios el día en que alguien vino a nuestras vidas y nos habló de Cristo y nos presentó la salvación. Entonces, como no nos queremos perder en el infierno, aceptamos a Cristo de forma un poquito egoísta para no perdernos eternamente en el infierno. ¿Estás conmigo? Y para muchos, ahí quedó el compromiso con Dios. Luego nos bautizamos y nos integramos en una congregación y hemos permanecido hasta hoy. Y algunos se han inflado a estudiar teología, doctrina y tal, hasta hoy. ¿Pero para qué fue todo eso? ¿Para congregarnos solamente? ¿Para ser salvos? ¿Para que Dios nos salvara? ¿O no arreglara nuestros matrimonios que estaban hechos polvo? No, hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Y es que Dios tiene un propósito que Él planeó desde antes de la eternidad hasta la eternidad. Tú y yo vamos a pasar, pero el plan de Dios no va a pasar. ¿Estás conmigo? Así que detrás hay un propósito. Dios se muestra a Abraham. Abraham escucha la voz de Dios, pero tiene dudas acerca de cómo Dios va a hacer su obra. Yo he puesto en el mensaje de esta mañana: sal de la tienda, sal de tu rutina, sal de tu comodidad. Es la única forma de ver, saliendo fuera, es la única forma de ver las estrellas en la forma en como Dios las ve. Porque si no, lo único que vamos a ver son las estrellas de acuerdo a nuestra forma humana de ver. Y nuestra forma humana, lo único que va a ver son estrellas. Pero cuando Dios abre nuestros ojos, lo que vamos a ver es un plan detrás de esas estrellas. Y las vamos a ver con otros ojos, con los ojos de Dios. Está la revelación de la promesa en Génesis 12, la renovación de la promesa en Génesis 13, versículos 14 al 16. ¿Estáis aburridos? Abraham,
Abraham no entendió el plan de Dios. Cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿qué hace Abraham? Se lleva a Lot. No entiende. No entendió el plan de Dios. Vale. Y luego hubo una trifulca con Lot. Bueno, pero eso lo podéis leer después. Tienen que separarse. Porque al final tiene que cumplirse el plan de Dios. Deja tu parentela. Es más, la descendencia de Lot fue un quebradero de cabeza para el pueblo de Israel hasta hoy. Que fueron los amonitas y los moabitas. Fueron los dos hijos de Lot, sobrino de Abraham. Dice el versículo 14 al 16, dice de Génesis 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces tenemos la revelación de la promesa, Génesis 12, la renovación de la promesa, porque Dios se lo vuelve a decir. Amén. Y un versículo después tenemos la visualización de la promesa. Amén. ¿Esos son cascabeles? 12 cascabeles tiene mi caballo. La visualización de la promesa. Versículo 17 de Génesis 13. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Así que Abraham, ¿qué hace? Remueve su tienda, vino y moró, y empieza a hacer lo que Dios le dice. O sea, nosotros necesitamos primero escuchar la voz de Dios cuando Él nos llame a trabajar para Él. Necesitamos escuchar la voz de Dios cuando Él nos diga lo que Él quiere hacer con nosotros. Segundo, necesitamos una renovación de ese llamado. No sé si me explico. Dios tiene que volver a hablarnos. Tercero, necesitamos visualizar la promesa. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice, recorre la tierra. Le muestra la tierra y le dice, ahora recórrela. Y Abraham se recorre toda la tierra de Canaán, montando su tienda, deshaciendo su tienda, montándola, deshaciendo, hasta que se establece en un determinado lugar. Y nosotros necesitamos visualizar la promesa de Dios. Esto es lo que se llama en la escuela de misiones hacer un viaje exploratorio. Cuando Dios me llama para salir a Mongolia, como hay alguien aquí que tiene un llamado a Mongolia, yo necesito ir a Mongolia para visualizar la promesa de Dios. Pero no todos aquí somos llamados a salir a Mongolia o a Burkina Faso. Nuestro trabajo Dios quiere que lo hagamos aquí. Necesitamos salir, patear y visualizar la promesa de Dios. Porque me identifico con la tierra. Porque la tierra se hace carga en mí. Porque empiezo a tener pasión y compasión por las vidas. Pero si vivimos en nuestra tienda llamada Iglesia Evangélica sin salir a visualizar la promesa, nunca vamos a alcanzar el propósito de Dios, aunque vivamos 1000 años. ¿Amén? Para poder ver con los ojos de Dios, necesitamos salir de la cueva de nuestra realidad. ¿Cuál es tu realidad? Mi realidad puede ser que sea torpe con mis labios, que no sepa expresarme. Mi realidad puede ser que esté lleno de complejos, de inferioridad o de otro tipo. Mi realidad puede ser que económicamente me vaya todo mal. ¿Cuál es mi realidad? Mi realidad es que no creo a Dios o no creo en Dios. ¿Cuál es tu realidad? Para poder ver con los ojos de Dios necesitamos salir de la cueva de nuestra realidad, de la cueva de nuestra comodidad, de la tienda de nuestra rutina, de la tienda de vivir para nosotros mismos. ¿Sabéis que muchas veces
Aún viniendo a la iglesia, vivimos para nosotros mismos y todo lo que esperamos de Dios es solo que nos vaya bien en esta tierra. Y se nos olvida que un día Dios nos llamó con un propósito. ¿Amén? Yo no sé cuántos creéis que Dios te llamó con un propósito. O estás aquí en esta mañana porque Dios tiene un propósito contigo. Pero yo lo creo para mí. Y yo lo creo para vosotros también. Porque no hay nadie que sea demasiado alto, demasiado bajo, demasiado guapo, demasiado feo, demasiado listo, demasiado torpe, que Dios no pueda usar. ¿Amén? Tal vez necesitamos salir de la cueva de la religiosidad. ¿Te has parado a pensar? O sea, ¿qué es lo que ha producido mi vida desde que conocí al Cristo? ¿Cuántas almas he ganado? ¿En cuántos viajes misioneros he participado? ¿En cuántos eventos evangelísticos he sido parte? ¿Cuántas personas han conocido a Cristo a través de mí? ¿O cuánto me he esforzado por anunciar el Evangelio? Porque a veces el fruto no hace justicia al trabajo. A veces podemos trabajar mucho, pero no hay respuesta a veces de la gente. No sé si me explico. ¿Estás conmigo? Bueno, estás conmigo. A ver si aprendo a eliminar esta frase. Cuando le creemos a Dios es cuando nos activamos para hacer su voluntad. Realmente nos activamos cuando le creemos y entendemos que nuestra vida tiene un propósito en Dios. No importa de dónde Dios nos sacara. Y yo he puesto aquí, y aquí hay una lista. Dios te sacó de las drogas, te sacó del alcohol, te sacó de una vida sin propósito, te sacó de una rutina, te sacó de una vida desenfrenada, de una vida atada por el amor al dinero o a la fama, te sacó de una vida llena de complejos, te sacó de la amargura que trae la separación o un divorcio, te sacó del rechazo de un padre o de una madre, te sacó de la soledad de la calle, te sacó de un fracaso y la lista podría ser mucho más larga. A Abraham Dios le sacó de Ur de los caldeos. Y Ur representa el sistema mundano, el sistema humano, el mundo y ese sistema diabólico donde el ser humano es el centro y no tiene lugar para Dios. Dios le sacó de Ur. ¿Por qué? Porque Dios le amó y le escogió. Sencillamente. Dios le amó y le escogió. Acuérdate lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: no te envanezcas, porque no te he escogido porque seas mejor que los demás pueblos, sencillamente porque tengo un plan, tenía que escoger a alguien, y a ti te amé y a ti te escogí. No sé si esto no te produce agradecimiento. A lo mejor tu familia no habría dado un duro por ti, pero Dios sí. O tus amigos. A David, Dios lo sacó de detrás de las ovejas, menospreciado por su padre. Y no sabemos por qué su padre lo menospreció. Estoy hablando del rey David, no de David Pino o David Ascanio. No sabemos por qué. Tal vez en la forma en que lo concibió su madre. En el Salmo 51 David dice: porque en pecado fui concebido. Y nosotros interpretamos que es que nació con la naturaleza pecaminosa, pero puede ser que fuera el fruto de un desliz que tuvo su mamá. No sabemos, pero no importa, eso no es lo importante. Isaí, su padre, lo menospreció. Pero Dios lo escogió para ser puesto como el rey de Israel. Y esto se lo recuerda el profeta Natán unos años después. Porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y Dios tiene que traer un profeta. A veces hay profetas llamados Juan Moisés, que desde el púlpito no solamente predican, sino son la voz profética. Y yo lo creo. ¿Sabéis lo que le dijo Natán a David? Ahora pues, Dios le dice: ahora pues dirás así a mi siervo David:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Cuando nadie daba un duro por él, Dios lo puso por rey en Israel. Nunca te olvides de dónde te sacó Dios, pero usa de dónde te sacó Dios para sacar a otros. Amén. Y quién sabe si los que llevamos un porrón de años en el Señor, todo el proceso hasta el día de hoy sea precisamente para usarnos hoy. Cuando digo hoy es en este tiempo. Porque muchos tal vez hemos sido muy religiosos en nuestra vida cristiana, pero tiene que haber el momento en que algo salte en nosotros y entendamos el por qué Dios nos llamó. Y esto nos puede ayudar a que otros religiosos salgan de su religión para servir a Cristo. Lo importante es que Dios nos sacó y se reveló a nosotros. Ahora, ¿entendemos por qué Dios se reveló a nosotros? ¿Entendemos por qué nos salvó? ¿Solo fue para que nos fuera bien en esta vida? ¿Solo fue para sacarme de una enfermedad o sacar mi amargura? ¿Solo fue para darnos una esperanza y una vida eterna? Dios nos sacó de donde fuera para que colaboráramos con Él en su plan eterno. Pero necesitamos creerle y obedecerle a través de una consagración verdadera, como le pasó a Abraham. La revelación de la promesa, la renovación de la promesa, la visualización de la promesa, la confirmación de la promesa en Génesis 15 y luego en Génesis 17, del 1 al 17, no lo vamos a leer, lo leí vosotros, es la consagración de la promesa. Porque Abraham, antes de ser papá de Isaac, tuvo que sacrificar algo de sí mismo. ¿Qué sacrificó de sí mismo? Su prepucio. Dios le mandó circuncidarse a él y a todos los varones. ¿Qué culpa tenían los demás? A todos los varones que estaban en su casa, tanto de su familia como de los esclavos. Todo pacto debe ser sellado con sangre. Y esto es lo que nosotros recordamos cada vez que tomamos el pan y el vino. Que la promesa de Dios es posible porque alguien se sacrificó por nosotros. Y no hay consagración de la promesa sin dolor. En Génesis 17 Dios le manda a Abraham que circuncide el prepucio. No vamos a... Iba a proyectar una imagen de cómo se hace, pero no lo voy a hacer. No. Aquellos que entendéis lo que es la circuncisión sabréis lo que es. Duele. Y con 75 años, con 99 años, el abuelito tuvo que circuncidar el prepucio a Isó. Con un cuchillo, una piedra afilada, raca, 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 y duele. Y no había anestesia. Y no había anestesia. Y ahí vino la consagración de la promesa. Cuando después de la fe y de creer en Dios, Abraham está dispuesto a todo. Y le cree. Y un año después, con 100 años, pudo abrazar a Isaac, el hijo de la promesa. La promesa se hizo realidad. Pasaron 25 años. Para poder ver, bueno, esto ya lo hemos visto, paso, paso, paso,
Termino. Dios nos sacó de donde fuera para que colaboráramos con Él en su plan eterno, pero necesitamos creerle y obedecerle a través de una consagración verdadera. Que como le pasó a Abraham, toda consagración duele, porque es una negación a nuestros deseos para abrazar el deseo de Dios. Nuestra circuncisión es el sacrificio de Cristo. Nuestra circuncisión visible es el bautismo en agua. Todo el que cree y se bautice será salvo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua no es un sacramento religioso. El bautismo en agua es un compromiso que yo adquiero delante de Dios y delante de los hombres. Y lo hago público delante de testigos. Porque es después de haber creído en Dios y haberle creído a Dios y haber creído en su plan y haber creído de que Él me salvó y haber creído en el sacrificio de Cristo, en consecuencia yo tengo que tomar una decisión. Me bautizo para renunciar a mi vida, porque el símbolo del bautismo es que yo muero a la vieja vida, soy sepultado en las aguas y cuando soy levantado de las aguas resucito a una nueva vida. No hay nada mágico, no hay nada místico, pero todo es precedido por una decisión. El bautismo no me hace cristiano, lo que me hace cristiano es mi fe en Dios y mi compromiso de renunciar a lo que yo he sido hasta el momento en que he tenido el encuentro con el Señor para ser ahora de acuerdo a como Dios espera que yo sea. Y lo que lo hace visible es cuando yo tomo la decisión de bajar a las aguas para bautizarme. Amén. Solo hay 2 sacramentos, por así decirlo, que Dios le pidió a aquellos que le siguieran: bautizarse y recordar el sacrificio de Cristo a través del pan y del vino, la Santa Cena. Amén. Termino. La última frase en el bosquejo que he enviado dice: nosotros somos la continuidad en el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. No somos el cumplimiento, somos parte del cumplimiento, pero también la continuidad en ese cumplimiento, porque la promesa de Dios a Abraham se sigue cumpliendo a través de la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. ¿Y lo quiere hacer a través de quién? A través de personas como las que han pasado al frente, que yo os felicito, porque reconocer públicamente de dónde me sacó Dios, hay que tener un par de narices. Así que os felicito. Amén. Pero nos sacó con un propósito. Así que a mí me encantaría que esta congregación se activara. Hemos venido mucho tiempo retocando la doctrina, repasando. Hemos cometido muchos errores. Yo como pastor he cometido muchos errores, hermanos, muchos. Algunos de los que me avergüenzo. Otros no he sabido estar en las circunstancias, o sea, frente a las circunstancias. No he sabido a veces hacerlo mejor. Pero algo que he entendido, y sobre todo lo entiendo ahora, en este tiempo, es que Dios me amó y me escogió. Y que a pesar de mis errores, como lo tuvieron Abraham, como los tuvo Moisés, como los tuvo Josué, como los tuvo el rey David, dime uno en la Biblia, quitando a Jesús, que no haya cometido un solo error. Uno en la Biblia, quitando a Jesús, que no haya metido la gamba, que no haya pecado, pero que Dios restauró. Amén.
Todos. Moisés era un asesino. Él se cargó a un egipcio y tuvo que huir, porque dice la palabra que él creía que era el libertador del pueblo hebreo, pero pensaba que por la fuerza lo iba a liberar. Era un asesino. David, un asesino y un mujeriego. Engañó a Betsabé y mató al marido de Betsabé, pero Dios no le quitó el trono. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Él sabe que somos torpes. Esto no es carta blanca para hacer lo que nos da la gana, porque David no volvió a hacerlo después de que fue amonestado por Natán, por el profeta Natán. Esto es para recordarnos que Dios no espera perfección de nosotros. Lo que espera es que nosotros nos entreguemos a Él con nuestra imperfección y que le dejemos a Él trabajar para que nuestra imperfección cada día Él la haga un poquito más perfecta. Amén. Y para eso no hay edad. A veces, algunos dicen, los jóvenes son el motor de la iglesia. No es verdad. El motor de la iglesia es el Espíritu Santo. Pensamos a veces que los niños es la iglesia del futuro. No es verdad. Los niños son la iglesia del hoy. Porque la promesa de Joel fue para ancianos. Bueno, no quiero enrollarme, pues si no me enrollo aquí un montón. Hermanos, tenemos que ver con los ojos de Dios. Tenemos que empezar a activarnos en Dios. Queremos abrir un punto en Ribarroja. Toda la iglesia tiene que estar ahí apoyando. Toda la iglesia. Dentro de las posibilidades, claro, no vas a dejar tu trabajo para irte a... Pero toda la iglesia tiene que estar allí. Amén. Si queréis que activaros como iglesia, ¿queréis que nos activemos como iglesia? De verdad, decidme sí o no. ¿De verdad lo creéis? Vale, pues cuando se os ponga a trabajar no os quejéis. No, es así. Es así, no valen las excusas. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente a nuestro alrededor que están esperando un folleto, que están esperando que alguien les lleve un mensaje, que están esperando que alguien les hable de Jesús. Así que vamos a ponernos en pie. Si Dios pudo hacer una obra tremenda con un viejecito llamado Abraham y con otro viejecito llamado Moisés, y lo pudo hacer con un jovencito llamado David con 15 años que derrotó a Goliat, y lo pudo hacer con una niña llevada esclava ahí a Siria y que servía en la casa de Naamán, lo puede hacer con cualquiera. Así que le tenemos que creer en esta mañana. Y Padre, primero yo quiero darte las gracias por este mensaje, porque es para todos nosotros, incluso para mí. Segundo, yo quiero pedirte, Dios, que nos saques y nos muestres las estrellas, pero en la forma en como tú las ves, no en la forma en como yo las veo, Señor, sino en la forma en como tú las ves. Señor, que nos recuerdes de dónde nos sacaste si se nos ha olvidado. Y ayúdanos, Señor, a poder, lo que tú has hecho con nosotros, compartirlo con otros. Señor, muchas veces nos pasamos orando, mira al mundo, mira las dificultades, la guerra de Ucrania, la guerra en Siria, Señor, las guerras, el hambre en el mundo. Señor, hay organizaciones, hay un montón de organizaciones de ONGs que están ahí trabajando, pero solo la iglesia tiene un mensaje de esperanza eterna. Los demás pueden traer un poco de esperanza para esta vida, pero Cristo trajo una esperanza eterna. Yo quiero pedirte que nos hagas conscientes del compromiso y del privilegio que tenemos de haber sido llamados y escogidos para que todas las familias de la tierra y todas las naciones puedan oír que Dios es, que Él es amor y que Dios los salvó a través del sacrificio de Jesús. Ayúdanos. Yo quiero pedirte que como iglesia nos actives, Señor, y danos iniciativa, dirección, que tu Espíritu sea quien nos lleve a que la voluntad de Dios sea cumplida, como hemos cantado en esta mañana, a través de una iglesia comprometida. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, que Dios os bendiga, que tengáis una muy buena semana y que la voluntad de Dios sea cumplida en estos días en cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga. Amén.